Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. ¿Qué tal? Vamos a seguir con nuestro estudio del Pentateuco y ahora vamos a empezar el libro de Levítico. El libro de Levítico, sin lugar a duda, es uno de los más incomprendidos, desconocidos. Y claro, uno empieza a leer la Biblia y llega al punto que dice: ¿para qué quiero saber todo esto de las fiestas, los sacrificios, el sacerdocio? Todo esto ya es pasado, es Antiguo Testamento. ¿Qué relación tiene con nosotros, con Jesucristo, la iglesia? Vamos a observar que tiene un profundo significado. Realmente es fascinante poder estudiarlo y realmente les invito a leer primero el libro de Levítico para tener presente todos estos detalles que vamos a nombrar de pasada porque no tenemos tiempo para profundizarlo en detalle, pero realmente fascinante. Y sobre todo tenemos que tener en cuenta que el Nuevo Testamento se basa en el Antiguo Testamento. Gran parte de los conceptos vertidos por los escritores de las cartas son tomadas del Antiguo Testamento y específicamente del Pentateuco. Y sobre todo el libro de Hebreos, tenemos que tenerlo muy presente, lo que está escrito en el Pentateuco y específicamente también en el libro de Levítico. Entonces les invito a estudiarlo, a profundizarlo para poder tenerlo en cuenta. Vamos a hacer una pequeña introducción al libro de Levítico. Sus leyes, sus ceremoniales, civiles, judiciales, realmente eran de un rango altísimo. Demostraban la sabiduría de Dios quien había dado esto. Demostraban su justicia, su moralidad, y realmente no tenían paralelo con las naciones vecinas. Inclusive Dios había dicho que a través de la ley los pueblos de alrededor habrían darse cuenta que ellos tenían un Dios muy grande, justamente a través de estos libros o de este conjunto de leyes. El nombre lo tenemos de la Septuaginta y que viene de la tribu de Leví, donde está puesto el enfoque principal ahora en este estudio, la tribu sacerdotal, o sea, de dónde venían el linaje sacerdotal y todos los que trabajaban en el servicio del tabernáculo o más tarde del templo. El título en hebreo es, como ya veíamos, las primeras palabras que aparecen en el original. Y él llamó. De la misma palabra, entonces, con el que empieza el libro. El tema clave, podríamos decir, que ya no es un libro de historia, sino básicamente de ritual religioso que tenía el pueblo de Israel. La palabra clave que podríamos poner sobre todo este libro es la palabra comunión. Es un libro que resalta sobre todo la santidad de Dios y las instrucciones para obtener, mantener o retomar la comunión con Dios. O como dice el autor Scroggie, el camino con Dios por medio de la santificación. O sea, ¿cómo llego a Dios? A través entonces de la santificación. El contenido es moral, es espiritual, tiene un gran contenido relacionado con el culto. Y veamos simplemente las palabras que aparecen, la cantidad de veces, y ya nos vamos a dar cuenta de qué está tratando este libro. Sacerdote aparece 190 veces, sacrificio 42 veces,
santo y santidad 150 veces, o sea, la palabra santo específico solo 87, pero miren la cantidad, ofrenda y ofrecer cerca de 200 veces, la sangre 86 y expiación 45 veces. Entonces ya nos damos cuenta cuál es el tema central de este libro, simplemente a través de estas palabras que se repiten. Hay 5 ofrendas principales, sacrificios especiales, el holocausto, la oblación de presente, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y el sacrificio por las infracciones. Estas se comprenden en la Pascua y la Pascua se desenvuelve en ellas. Hay 7 grandes fiestas anuales: la Pascua, la fiesta de los panes sin levaduras, las primicias, Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y también la fiesta de los tabernáculos. A su vez también hay un sistema sabático, o sea, en función de 7, el día séptimo, séptima semana, séptimo mes, año séptimo, una septena de años. ¿Y cuál es la figura más destacada en este libro? Es Aarón. Aarón, el sacerdocio. Y el capítulo que más sobresale es el gran día del perdón o el gran día de la expiación, sería el capítulo 16. A este libro se le llamó inclusive el Evangelio en el Antiguo Testamento. En ningún otro lugar en la Biblia, o sobre todo en el Antiguo Testamento, se descubre la pecaminosidad, lo serio del pecado, la perdición humana. Se demuestra tan terriblemente como en este libro. Pero por eso en ningún lugar también es más claro cómo se logra la reconciliación. Obviamente a través de sangre derramada de un ser inocente. Y enseguida nos hace ver al Señor Jesucristo. Este libro es la proclamación del camino que Dios abrió a través de un ser inocente, de su sangre derramada, para que los pecadores pudieran llegar a tener comunión con Él y mantenerla también. Es el triunfo de la gracia sobre el pecado. Como decía Pablo, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, como dice en Romanos 5. Ahora bien, hay un precioso paralelismo entre el Éxodo y el Levítico, el libro de Levítico. En el Éxodo vemos el pueblo extraído cerca de Dios, y en Levítico el pueblo es mantenido cerca de Dios. En Éxodo vemos el hecho de la expiación, y luego en el libro de Levítico se desarrolla la doctrina acerca de ello. Comienza con pecadores el libro de Éxodo, y el libro de Levítico comienza con santos, en cuanto a su posición, obviamente. Dios se acerca al hombre en el libro de Éxodo, y luego en Levítico vemos que el hombre se acerca a Dios. En Éxodo vemos a Cristo el Salvador. Ahora en Levítico, Cristo es el santificador. En Éxodo se nos muestra a un Dios de amor, pero en Levítico se nos revela como luz. Se trae al pueblo en unión con Dios en Éxodo, y en Levítico se trae al pueblo a la comunión con Dios, que es algo bastante más avanzado, ¿verdad? Unión y luego la comunión. En Éxodo se ofrece el perdón. En Levítico se llama al pueblo a la pureza. En Éxodo el pueblo es librado del opresor, del enemigo, de los que lo tenían esclavizado, de Faraón. En Levítico el pueblo es consagrado a Dios. Antes eran esclavos de enemigos, ahora son consagrados a Dios. En Éxodo Dios habla desde el monte, pero en Levítico lo vemos hablando desde el tabernáculo. Entonces, ¿cuál sería el centro de este libro? Obviamente la comunión con el Señor. La comunión plena, profunda con el Señor. Vamos a ver un poquito lo que es el trasfondo histórico respecto a este libro. El libro de Éxodo concluye con la institución del tabernáculo. O sea, toda la hechura, la consagración del tabernáculo y el sacerdocio, y ahí viene la presencia de Dios.
y todo había sido concedido de acuerdo a lo que Moisés había visto de parte de Dios. Ahora en Levítico encontramos las instrucciones de cómo mantener el culto a ese Dios. Esas instrucciones fueron dadas a Moisés durante los 50 días entre el establecimiento del tabernáculo, Éxodo 40:17, y la partida del pueblo del Sinaí, Números 10:11. O sea, en este tiempo entonces se desarrollaron se implementó el culto a Dios. Cuando hablamos de la división de este libro, lo podemos ver en cuatro grandes partes. La primera, el camino a Dios por sacrificio. Esto es un privilegio, los capítulos 1 al 10. Allí vemos la obra del Hijo a favor nuestro, la judicial y objetiva, lo que Él es y lo que Él hace. Allí vemos las ofrendas, las diferentes ofrendas, la mediación a través del sacerdocio. También en el segundo lugar, vemos el caminar con Dios por la santificación práctica, capítulos 11 al 25, y allí podemos trazar el paralelo a la obra del Espíritu en nosotros, que es experimental y subjetiva, lo que hemos de ser y hacer. Allí habla de la separación, la ley de la pureza, la ley de la santidad. Y en tercer lugar vemos un pacto, una conclusión acerca del pacto, capítulo 26, y luego un apéndice chiquito acerca de los votos que el israelita podía presentar frente a Dios. Entonces vamos a ver un poquito lo que eran las ofrendas. El camino a Dios por medio del sacrificio y el privilegio. Allí estaríamos observando entonces los primeros 10 capítulos del libro de Levítico. Entonces, si vamos a lo que es la ley de las ofrendas, ¿qué es una ofrenda? Una ofrenda es algo por lo cual el hombre se acerca a Dios. La raíz de la palabra inclusive es acercarse, es traer. Se mencionan 5 ofrendas en los capítulos 1 al 7 y todo el libro de Levítico básicamente está destinado o enfocado a este tema. Es un libro para cuya comprensión es necesario tener las facultades espirituales bien agudizadas, realmente buscar la cercanía con el Señor para captar la profundidad de esto. Y cuanto más busquemos, cuanto más meditemos, cuanto más nos acerquemos al Señor, mejor vamos a entender y poder aplicar también a nuestra vida este libro. El tema del libro puede ser expresado como el camino a Dios por medio del sacrificio y el camino con Dios por medio de la santificación, que también viene con sacrificios. No hay libro en la Biblia que haga resaltar con términos tan claros la santidad de Dios y la necesidad de que el hombre sea limpiado. Por ejemplo, si trazamos el paralelo a la Pascua, es la base de la redención, es la salvación. Allí se observa la gracia divina. En la ley se ve la necesidad de la redención, o sea, no hay forma de que el hombre pueda, por méritos propios, alcanzarla. Allí se observa la voluntad divina. En el tabernáculo vemos los medios de la redención. Vemos y podemos observar la presencia divina. En el sacerdocio se ve el mantenimiento de esa redención. Podemos observar la fidelidad divina. Y en las ofrendas se ve la doctrina de la redención. Se observa la santidad divina, lo que Dios exige frente al ser humano caído. Ahora, frente a esos profundos pensamientos de Dios, solo podemos exclamar, como decía el apóstol Pablo allí en Romanos: oh, la profundidad de la riqueza, la sabiduría, el conocimiento de Dios. Cuán inescrutables son tus juicios e incomprensibles tus caminos. Entonces, vamos a estudiar un poquito estos 5 sacrificios: el holocausto, la oblación, la ofrenda por el pecado, la ofrenda expiatoria por las faltas y la ofrenda de paz. Vamos a estudiarlo un poquito en detalle. ¿Cuál era el carácter? El holocausto simboliza completa entrega, perfecto en muerte hacia Dios. La oblación
completa la consagración perfecta en la vida para Dios. La ofrenda de paz, clara comunión con el Padre y los santos. Y la ofrenda por el pecado, limpieza continua que hay que seguir manteniendo. Entonces veamos un poquito lo que son el tema de las ofrendas. Había ofrendas que eran de olor grato y había otras de olor no grato. Las ofrendas cuyo propósito era restaurar la comunión con Dios eran justamente las de no grato. Luego estaban las de olor grato, cuyo propósito era mantener esa comunión. Vamos a ver qué incluía esta última que nombramos, de olor grato, el holocausto, la ofrenda vegetal, el sacrificio de paz. De olor no grato estaba obviamente la ofrenda por el pecado y también la ofrenda por la culpa. Vamos a ir desarrollando un poquito cada una de ellas. La ofrenda de olor grato, vamos a empezar con el holocausto. Eh, estas instrucciones las encontramos en el primer capítulo y también en el capítulo 6, versículos 8 al 13. El primer sacrificio nombrado y el más destacado es justamente el del holocausto. Holocausto significa en hebreo subir a las alturas o lo que sube. Y el término está compuesto, si vamos al término griego, es holocautoma y denota una ofrenda completamente quemada, encendida en forma integral. Cautos, la palabra que está incluida en esa palabra, derivado de quemar, de lo cual surge nuestra palabra cauterizar. Por lo tanto, este sacrificio era uno en el cual se quemaba la totalidad del animal sacrificado, lo cual era una ofrenda encendida de aroma, de olor fragante, agradable para el Señor. Esta ofrenda no se refería al olor en sí. Se puede imaginar carne quemada. No es un olor agradable, humanamente hablando, al menos a mí no me gusta. Pero era la forma de decir de Dios que se agradaba de la ofrenda que se estaba haciendo. Y el animal para el sacrificio tenía que ser macho, sin defecto, el mejor que se tuviera en el ganado, lo mejor era ofrecido para el Señor. Y este es un concepto que se repite una y otra vez. Se da lo primero, se da lo mejor, se da completamente. O sea, el concepto de Dios primero. Si nos trasladamos al Nuevo Testamento, encontramos la misma realidad. O sea, Dios debería ocupar el primer lugar. El que ama padre, madre, hijos, hijas, tierra, posesiones, lo que fuera, su propia vida, más que a mí, no es digno de mí. Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. O sea, podemos trazar una infinidad de paralelos al Nuevo Testamento y a la vida en santidad, en consagración a Dios, aplicando los principios que encontramos ahora en el libro de Levítico. Entonces era una ofrenda en líneas generales voluntaria. Esta ofrenda no era en primer lugar un sacrificio hecho por el pecado, sino más bien para demostrar el amor a Dios, la entrega a Dios, la consagración a Él. Era como la respuesta a Dios de Jesús a Pedro: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Era la ofrenda a través de la cual se demostraba ese amor. Señor, acá me rindo, acá me presento mi ser simbólicamente en este animal que estoy sacrificando. Rindo mi voluntad a ti. Eso es lo que estaba diciendo el israelita cuando ofreció un holocausto. ¿Recuerdan a Abraham? Dios le dijo a Abraham: ve al monte Oría y sacrifícame allí a tu hijo, al que amas. Y Abraham se levantó muy a la mañana y fue allí y hasta puso el hijo sobre el altar y levantó el cuchillo. Y ahí intervino el ángel de Jehová. Y había un sustituto para ocupar el lugar de Isaac. No en el caso de Dios con su hijo, por supuesto,
Pero ahora este mismo concepto lo encontramos para el creyente, esa misma idea. La persona que presenta el holocausto eh, demostraba un amor prioritario, una entrega incondicional a Dios. Ahora, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo se presentaba esto? Entonces venía allí con un becerro, con un carnero, con un macho cabrío, si era pobre, con unos pajaritos. Entonces ponía las manos sobre la cabeza del animal, simbolizando, identificándose con esto. O sea, simbolizando la identificación. Ahora, Señor, en este animal ves lo que yo siento, pienso y estoy dispuesto a hacer. Entonces, la imposición significaba la identificación, la entrega completa a Dios. Y luego, obviamente, ese animal era sacrificado. Entonces, si trazamos el paralelo a nuestro Señor Jesucristo, obviamente no podemos de otra forma de que trazarlo. Vemos a alguien que se puso voluntariamente sobre el altar, así como Isaac. Voluntariamente se puso sobre el altar y se consagró. En este caso, en el de Isaac no se requirió el sacrificio, pero en el caso de Jesús sí. Jesús estuvo dispuesto a entregarse completamente. Sacrificio y ofrenda no quisiste, decía un pasaje de los Salmos que luego es adaptado, es citado en Hebreos, el capítulo 10. Más me preparaste cuerpo. Oh Dios, he venido para hacer tu voluntad. Getsemaní. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. O sea, la disposición al sacrificio. Y ahí frente a esa entrega, claro, viene la voz del cielo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. 2 veces se escuchó esta voz aquí en la tierra. Una vez en el bautismo y otra vez en el monte de la transfiguración. ¿Por qué? Allí había alguien que empezaba su ministerio con el objetivo de llegar al holocausto, a la entrega completa. Allí había alguien sobre el monte de la transfiguración que ya había puesto su rostro para ir a Jerusalén. Estaba dispuesto para enfrentar lo que allí se le venía. Ahora bien, la identificación de Cristo con el animal del sacrificio fue completa, dado que él mismo se convirtió en esa víctima vicaria que ocupa el lugar. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesucristo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces realmente es fascinante observar todo esto. Realmente es maravilloso ver allí la persona del Señor Jesucristo en este holocausto, sea el animal que fuera. Todo era símbolo, todo era sombra, todo era un tipo de la persona y sacrificio, entrega, muerte, derramamiento de sangre del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo seguramente aludía a esta ofrenda al exhortar a los creyentes a presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que era el culto racional, o sea, era lo que Dios esperaba. Y ahí cuando uno se entrega al Señor va a comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, en la rendición al Señor, estamos imitando este ejemplo. Allí estamos imitando lo que el israelita hacía en la antigüedad, pero también lo que hizo Jesucristo en la cruz. Es un sacrificio vivo porque requiere de nuestra voluntad de mantener nuestro ser, todo lo que somos y tenemos allí sobre el altar. Al igual que el holocausto, cuando el creyente se entrega entera y gustosamente al Señor, esto se convierte en un perfume para Dios. Obviamente para nosotros es mucho más fácil ofrendar algo de lo que tenemos que entregarnos a nosotros mismos. Nuestra voluntad sujeta al Señor. Esto es mucho más difícil. Es más fácil entregar una ofrenda, ayudar a alguien, pero rendir nuestra voluntad, esto es lo más difícil. Pero fue lo que hizo Jesucristo. Lo que simbólicamente hacía el israelita con estos sacrificios. ¿Recuerdan cuando Dios le había dicho a través de Samuel a Saúl que esperara, que había que ofrecer un sacrificio y allí Saúl se anticipó y ofreció un holocausto? Y cuando Samuel llega,
Y le dice, ¿qué hiciste? Y bueno, el pueblo se me desertaba, entonces tomé valor e hice esto. No tenía nada que ver, no era de su incumbencia, no le correspondía hacer eso. Entonces, ¿qué le responde Samuel? Y esta es la clave de a donde quiero llegar. ¿Se complace tanto Jehová en holocaustos y víctimas como el que se obedezca a las palabras de Jehová? O sea, ¿qué es más importante? La obediencia. De hecho, en la obediencia se demuestra el sacrificio. Podemos sacrificar muchas cosas al Señor, pero nada sirve si no estamos obedeciendo a su voz. ¿En qué se habría de destacar un discípulo del Señor Jesús? En el que ama al Señor. ¿En cómo se demuestra eso? Obedeciendo sus mandamientos. Podemos sacrificar entonces muchas cosas al Señor, pero tenemos que estar obedeciendo su voz. Para que nuestro servicio a Dios sea acepto, tiene que haber esa identificación con el Cordero de Dios. Tenemos que vivir como Él vivió, cumplir con esa premisa. Entonces vamos a la segunda ofrenda, las ofrendas de harina. Esto lo encontramos en Levítico capítulo 2, versículos 1 al 16 y también en capítulo 6 a partir del 14. La oblación, como también aparece en nuestras Biblias, u ofrenda de alimento, no era un sacrificio animal. Consistía en productos de la tierra. Eh, Representaban el fruto de las labores humanas. Incluían flor de harina, que era lo más puro de la harina cuando era molida, panes sin levadura, fritos, espigas tostadas. Una porción era quemada sobre el altar y el resto pertenecía a los sacerdotes, salvo cuando el sacerdote era el que presentaba esta ofrenda por sí mismo. Entonces obviamente no iba a, a comer de su propia ofrenda. Entonces era quemado completamente. Ahora, el significado intrínseco de esa palabra, de ese vocablo hebreo utilizado para esta ofrenda, es que Dios les daba el alimento básico y que ellos a su vez debían a Él sus vidas como un don, como un tributo, un reconocimiento. Se caracterizaba por no tener sangre y era voluntaria. En el Antiguo Testamento aparece unas 130 veces para referirse a esa ofrenda de alimentos en contraposición a los líquidos, lo que sería la libación, o sea, cuando se derrama algo. Significaba la consagración de los frutos de la labor humana. El oferente reconocía que Dios había provisto el pan necesario, lo que él necesitaba para vivir. Entonces, se ofrecía lo que la persona tenía, lo que había logrado hacer. Había ciertas disposiciones en cuanto a la ofrenda de alimento. Tenía que incluir aceite, se ofrecía con incienso, no podía contener levadura. La levadura produce fermentación y a lo largo de la Biblia siempre es un símbolo del pecado. No podía contener miel. La miel es símbolo de la dulzura natural. Tiene que ver con el placer corporal y en los ritos paganos muchas veces era utilizado también. Entonces Dios dice esto no. Sus efectos son contrarios a lo que es la sal. La sal preserva, la miel más bien no. Todas las ofrendas tenían que contener sal y es símbolo de esa verdad divina que neutraliza el factor de la corrupción, la levadura, etc. Inclusive se la llama la sal del pacto de tu Dios. Entonces era una señal de amistad con Dios. Dios se recordaría de su pacto que había hecho con su pueblo. Ahora, otra vez, esta ofrenda es un símbolo del Señor Jesucristo. La harina nos habla de ese grano de trigo que fue molido. Recuerdan que Jesucristo había dicho, si el grano de trigo no fuera puesto en tierra y muere, no puede llevar fruto. Entonces tiene que morir y fue lo que pasó. Jesús fue molido por nuestros pecados, como dice en Isaías 53. Ahora, la blancura es sinónimo también de la pureza, de la perfección, de la santidad de nuestro Señor.
El fuego al cual se exponía esto, símbolo del juicio divino, la cruz, cayó sobre el Señor Jesucristo, allí como al llevar nuestros pecados, nuestra maldad. El incienso es símbolo de ese perfume que sube a la presencia de Dios, de una vida consagrada. Y claro, la vida de Jesucristo fue una vida completamente vivida en función de la voluntad del Padre. Y al final de su vida, en Juan 17, hasta puede decir, como resumiendo, te he glorificado. Te he glorificado. O sea, he puesto en alto tu nombre. He demostrado el reconocimiento hacia tu persona. La falta de levadura y miel reflejan ese carácter completamente puro, sin contaminación de la autosuficiencia tan normal entre los seres humanos. Ahora, esta ofrenda tenía que ser mezclada con aceite, del cual el Espíritu Santo es un símbolo, o más bien el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Cristo fue nacido por el poder del Espíritu y también luego fue bautizado con el Espíritu Santo para empezar su tarea, su ministerio aquí en la tierra, y también ese ministerio lo desarrolló en el poder del Espíritu Santo. Inclusive una vez hasta le dijeron algo hecho en el poder del Espíritu Santo que había sido hecho en el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces Jesús dijo, cualquier pecado de ofensa contra el Hijo es perdonado, pero este pecado contra el Espíritu Santo, atribuyendo a Satanás lo hecho por el Espíritu Santo, esto no es pecado. Entonces de ahí cambió inclusive el enfoque de Jesucristo hacia su pueblo, o sobre todo a los religiosos. Ya solo les hablaba en parábolas y a los suyos les explicaba, pero la puerta de la posibilidad se había cerrado para ellos. El Señor les quería traer el reino, pero ellos les rechazaron al rey. Pero bien, esta ofrenda tiene una enseñanza también para el creyente. Nos enseña que nuestras dádivas, nuestras ofrendas tienen que ser de alta calidad, lo mejor. Ilustra que los creyentes tienen la responsabilidad de sostener a los que ministran las cosas sagradas, porque de esto se le daba a los sacerdotes que servían allí. Tenemos el paralelo para los creyentes en 1 Corintios 9. Cualquier servicio u ofrenda que quiere presentar el Hijo de Dios tiene que estar libre de la levadura, de la autosuficiencia humana. Tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Cuánto necesitamos esta presencia plena del Espíritu en nuestro día a día, para que se pueda manifestar el fruto del Espíritu, para que el Espíritu Santo nos ilumine, nos santifique. El incienso en la Biblia es sinónimo de oración. Suba a ti mi oración como incienso. Apocalipsis 8 habla del incienso, que eran las oraciones de los santos. Entonces necesitamos una vida que haga subir incienso en olor agradable a Dios, esa intercesión por los demás, para que nuestra vida pueda ser aceptable a Dios, que impacte a nuestro alrededor. Tenemos que ser también la sal del mundo. ¿Qué produce la sal? Básicamente tres cosas. Produce sed. Producimos sed de Cristo, sed del Evangelio, sed de la paz con Dios en nuestro entorno. La sal también produce preservación, al menos en la antigüedad se usaba especialmente para esto, para preservar carnes, alimentos, de lo contrario se echaban a perder. Preservamos. O sea, se nota una diferenciación, santidad, santificación en nuestro entorno. El lugar donde vivimos se hace más santo con nuestra presencia, o nos adaptamos a lo que hace y dice el mundo, lo que piensa el mundo. Pero la sal también produce gusto, produce sabor. Entonces resalta a Cristo, resalta a Cristo. Es grato para los demás estar con nosotros. Se sienten cómodos, se sienten en paz, disfrutan el venir a nuestra casa, a nuestro hogar. Bueno, esta es la sal. Entonces, resumiendo, este sacrificio es sinónimo de una vida consagrada al Señor en santidad, en todos los aspectos, por medio del Espíritu Santo.
Pasemos luego a lo que es el sacrificio de paz o la ofrenda de paz. Paz significa aquí reconciliación, concordia, comunión, basadas obviamente en la sangre de la expiación, ¿no? También tiene que ver con prosperidad y toda clase de felicidad. Cuando los israelitas se saludaban, decían shalom, shalom. La paz sea a vosotros. Es como decir, toda la clase de bien de parte de Dios te la deseo. Básicamente era este el deseo atrás de esta palabra shalom que aún hoy en día se utiliza en Israel. Ahora bien, esta ofrenda era completamente voluntaria. Su rasgo distintivo era que la mayor parte del cuerpo del animal sacrificado era comido por aquel que venía a traer este sacrificio y a su vez invitaba a otra gente, a extranjeros, a viudas, a huérfanos, a levita. Entonces era un banquete de camaradería entre Dios y el hombre. Esta ofrenda la encontramos en Levítico el capítulo 3, 1 al 17, también en el 7, 11 al 34, 19, 5 al 8, 22, 21 al 25. O sea, ¿se dan cuenta cuántas veces aparece este sacrificio, esta ofrenda en este libro? O sea, evidentemente era una muy importante, una muy querida, una muy especial. Dado que era una ofrenda voluntaria, se aceptaba, excluyendo aves, cualquier animal limpio de cualquier sexo, se rociaba la sangre sobre el altar, se quemaba el sebo y los riñones. Así Dios recibía lo que se consideraba lo mejor, la parte más rica, se quemaba también más fácil. El pecho del animal era elevado y era mecido por los sacerdotes en la presencia de Dios, como mostrando, bueno, Señor, te lo dedicamos a ti. Después, al sacerdote o a los sacerdotes les correspondía el pecho y la espaldilla derecha como su porción, y el resto del animal sacrificado luego era comido en un banquete, era un buen asado para la gente que se hubiera reunido allí, y se hacía dentro del centro del tabernáculo ese mismo día. El que ofrecía el sacrificio entonces invitaba a otros, especialmente a gente pobre del pueblo, como recién decía, huérfanos, viuda, levita, convirtiéndolo realmente en un banquete, en una fiesta de amor y de comunión. Esto también se puede leer en Deuteronomio 12, 6 y 7, 17 y 18. Aunque este sacrificio incluía la idea de expiación, eh, allí el significado mayor era la de la comunión gozosa con el Señor, o sea, disfrutar la comunión con el Señor y con los que están alrededor. Puesto que el sacrificio pertenecía al Señor, Dios era el que brindaba el banquete y el oferente era el que estaba invitado al banquete, junto con los que lo acompañaban. Ahora, había tres clases de sacrificios de paz. Era una ofrenda voluntaria de amor a Dios, Levítico 22, 21. Era ofrecida cuando se cumplía un voto. Y también era una acción de gracia recibida por una bendición recibida o una petición de la misma. Lo encontramos en Levítico el capítulo 22, versículo 21 y 29. Ahora, otra vez, ¿quién puede ser símbolo de este sacrificio? Sin lugar a duda, el Señor Jesucristo. Él es nuestra paz, que hizo de dos pueblos uno. Quitó la barrera de división que había hacia Dios. En Él hay paz. Quitó la enemistad de Dios y el hombre e hizo posible la comunión. Él hizo la paz, predicó la paz, nos dejó la paz. Mi paz os dejo, no como el mundo la da. Qué bendición poder contar con esta paz. El Señor es esa paz, pero le costó su vida. Fue un sacrificio dado. Ahora, es Jesucristo el que invita a participar de este banquete en comunión con otros hermanos. Nos invita a participar de esta celebración recibida de la salvación que ya ocurrió. ¿Y en qué momento hacemos esto?
y en la Santa Cena. Al celebrar la Santa Cena, ¿qué es esto? Es un banquete festejando la paz que se hizo entre nosotros y Dios. Y luego también la comunión con todos los demás que nos unimos, nos juntamos para recordar la salvación, la redención. Ya es pasado. Y ahora nos regocijamos en una perfecta relación con Dios. Por lo tanto, el simbolismo es precioso de esta ofrenda. Acerquémonos entonces gozosos a la mesa del Señor para disfrutar la comunión que Él hizo con nosotros, la paz que estableció y obviamente con los demás redimidos, también en paz. Qué bendición poder contar entonces con esto. Pasemos a lo que es la ofrenda por el pecado. Esta la encontramos en el capítulo 4:1 hasta el 5:13 y también en el capítulo 6, versículos 24 al 30. ¿En qué consiste esta ofrenda? La ofrenda por el pecado. Esta ofrenda era para expiar los pecados cometidos por ignorancia o yerro, o sea, una equivocación. Había diferentes grados en los sacrificios según la categoría de la persona que los ofrecía. Obviamente Dios exige la misma santidad a todos, pero no todos tienen la misma luz, el mismo conocimiento, la misma comprensión, la misma responsabilidad. Cuando el sumo sacerdote o la congregación pecaban, tenían que ofrecer un becerro, el animal más costoso. O sea, fíjense, no un israelita cualquiera lo traía, no, cuando el sumo sacerdote pecaba, o era un pecado de todo el pueblo, entonces se traía ese becerro. El gobernante, si pecaba, ofrecía un macho cabrío, y una persona del pueblo traía una cabrita, una corderita. Los pobres ofrecían 2 tórtolas o pichones, y los muy, muy pobres, una medida de harina que era quemada luego sobre el altar. También el rito variaba de acuerdo al que ofrecía esto o el que tenía el problema, ¿verdad? También esto era cambiado. Por ejemplo, en el caso del sumo sacerdote o de la congregación, se rociaba la sangre 7 veces ante el velo en el lugar santo, dado que afectaba la santidad del lugar. Claro, el sacerdote había cometido pecado. Entonces esto afectaba su servicio que desarrollaba allí en el tabernáculo, en el templo. Entonces había que rociar la sangre frente al lugar santísimo, frente a ese velo. Ahora, si era una persona del pueblo, la sangre se rociaba sobre los cuernos del altar de bronce en el lugar visible, el que estaba afuera. Dios, al ver la sangre, perdonaba y no juzgaba. Como el sacrificio por el pecado tenía el propósito de expiar las faltas, no se permitía al oferente comer de esa carne del animal. Pero sí se la daba una parte al sacerdote. Este la tenía que comer en el lugar santo para señalar que el pecado había sido perdonado, o sea que no volvía a salir. Si era un sacrificio por el sacerdote mismo, o sea, si el sacerdote era el que pecaba, entonces todo era quemado para que el sacerdote no se beneficiara inclusive de su propio pecado, ¿no? Comiendo de este sacrificio. La sangre y la grosura eran ofrecidas en el tabernáculo, pero el resto del animal era quemado afuera del campamento. Esto dice en Levítico 4, 12 y 21. Y esa misma idea la encontramos ¿dónde? En el libro de Hebreos. Por eso les decía la importancia de tener presente el libro de Levítico para entender el libro de Hebreos. Hebreos 13, 10 al 13. Este sacrificio es un tipo de Jesús, por lo cual Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció, ¿dónde? Fuera de la puerta. Salgamos pues a Él. Jesús es la ofrenda por el pecado. Él se encuentra ocupando el lugar del pecador, de cada uno de nosotros. Este sacrificio no simboliza la perfección de Cristo como en las anteriores, sino su muerte
en la cruz, ocupando el lugar del pecador. Quizás había alguna alusión a esta ley concerniente a los sacrificios por los pecados de ignorancia en aquella oración de Cristo cuando Él estaba ofreciendo su sacrificio, diciendo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Pecado por ignorancia, no saben lo que hacen. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Ahora, todos nosotros tenemos la necesidad de orar como David para que sean limpiados nuestros errores que no son ocultos, el Salmo 19:12, de los pecados que nos pasan inadvertidos, que seguramente son varios durante el día. Entonces pedir perdón. También ellos requieren del sacrificio de Cristo. Entonces Cristo es el sacrificio perfecto, ya pagó el precio. Nosotros solo lo tenemos que aplicar a nuestras vidas. Ahora, de todas estas leyes acerca de las ofrendas del pecado podemos aprender que es fundamental odiar el pecado, vigilar para evitarlos. Huye de las pasiones juveniles, apártense, salgan de en medio de ellos, no toquen lo inmundo, hay que evitarlo. Y apreciar más y más a Cristo, su ofrenda perfecta, plena, hecha por nosotros allí en la cruz. Esa sangre que nos limpia de todo pecado, nos quita toda maldad. Cosa que obviamente no podíamos hacer por nuestros propios méritos. Y no lo podían hacer a través de becerros ni machos cabríos con su sangre, como dice Hebreos 9:13. Y así llegamos a la ofrenda por la culpa. Las ofrendas expiatorias las encontramos en el capítulo 5, 14 al 6, 7 y también en el capítulo 7, los primeros versículos. Era el sacrificio por la culpa o por diversas transgresiones. Aunque esta ofrenda era muy semejante al sacrificio por el pecado, se ofrecía en caso de violación de los derechos de Dios o del prójimo, tales como descuido en el diezmar, pecados relacionados con la propiedad ajena, el robo, etc. Entonces el ofensor, el pecador que quería ser perdonado, confesaba el pecado, restituía lo defraudado, añadiendo una quinta parte como una multa sacada de sus propias posesiones. Si no era posible hacer la restitución al defraudado o a algún pariente de él, tenía que entregarla al sacerdote. Pero no era suficiente reparar el mal hecho al prójimo y a la sociedad. Se le demandaba ofrecer un sacrificio, y esto era un cordero, una ternera o cabra, hembra, 2 tórtolas o palominos, la 10ª flor de harina, para demostrar ese arrepentimiento. El ofrecer un animal de tanto valor también simbolizaba el alto costo del pecado, y reavivaba el sentido de responsabilidad delante de Dios. Entonces la sangre de Cristo fue un alto precio pagado por el perdón de nuestros pecados. Es lo que decía Pedro allí en 1 Pedro 1:18, que no fuimos rescatados con cosas preciosas como oro, plata, piedras preciosas, sino con la sangre de Cristo, de ese cordero sin mancha. Ese fue el precio altísimo pagado para perdón de nuestros pecados. Entonces, cada persona tiene que acudir a Cristo y por fe en su obra hecha en la cruz, recibir el perdón. Aún el creyente, cuando hubiera pecado, puede acudir continuamente y ser limpiado en virtud de la sangre de Jesucristo. Pero también debe arreglar. Si hay algún daño hecho, obviamente tiene que restituir, arreglar, hablar, pedir perdón, el daño hecho a otros. Entonces, resumiendo estos sacrificios que encontramos acá, todo este sistema de sacrificios en realidad no quitaba el pecado. Hebreos 10:4 justamente lo dice, porque la sangre de los toros, los machos cabríos, no puede quitar el pecado. Solamente la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo mal. Ahora bien, entonces, ¿para qué servían? Cubrían el pecado y a su vez tenían el valor de señalar hacia el Señor. Tenían un valor simbólico al sacrificio hecho una vez y para siempre, como varias veces aparece en el libro de Hebreos.
en la carta a los Hebreos. Al poner su fe en Dios y en su provisión, entonces simbolizaba por los sacrificios, el creyente era considerado justo, justificado pues por la fe. El sistema de los sacrificios preparó, por otro lado, la mente de los hebreos para entender las ideas de la expiación y la redención. Los sacrificios de animales y el fuego continuo ahí sobre el altar, sin duda, fueron propuestos por Dios para grabar en la conciencia de los hombres la convicción de su propia pecaminosidad y para hacer un cuadro más perdurable del sacrificio venidero de Cristo hacia quien señalaba y en quien fueron cumplidas. Entonces, en el sacrificio del Señor Jesucristo, hecho una vez y para siempre, redención plena, perdón de pecados completo a nuestro favor. ¿No es maravilloso observar todo esto? ¿No es fascinante ver la obra del Señor anticipada ya en el Antiguo Testamento y ahora, después del consumado es en la cruz, llegar a la consumación plena y decir, ya no tengo que sacrificar nada? Pero pongámonos un poquito en la situación de este israelita que tenía que traer esos sacrificios, esos animalitos indefensos, inocentes, que allí eran matados en mi lugar. Si lo tuviéramos que hacer una vez, allí agarrar un corderito y ver cómo es degollado y saber que esto fue en mi lugar, quizás sería una figura más impactante para nosotros, porque quizás nos hemos acostumbrado, lo tomamos muy liviano el sacrificio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, exaltemos al Señor. Démosle muchísimo valor. Lo ha hecho todo a nuestro favor. Levítico nos anticipa todos estos detalles. Y en Jesucristo tenemos la plenitud. Entonces a Él sea la gloria. Al Cordero inmolado, le debemos rendir todo homenaje, todo honor y nuestra vida. Amén. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.